Bienvenidos a la clase número 8. Está referida al tema prestación adicional de obra. Este es uno de los temas más importantes que existen en la normativa de contrataciones o en la ejecución de los contratos de la obra pública. ¿Por qué? Porque los adicionales de obra siempre han tenido que involucrar a una serie de entes, ¿no?, para poder aprobar estos adicionales, ¿no? Acá entran o están involucrados el contratista, el supervisor, la entidad, hasta la propia Contraloría General de la República en muchos casos, ¿no? Primeramente vamos a revisar un poco los conceptos de qué es un adicional de obra. Según la normativa de contratación del Estado, los adicionales de obra o la adicional de obra es una prestación no considerada en el expediente técnico ni en el contrato. Además, debe ser indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Esta condición de que no debe estar en el expediente técnico ni en el contrato se ha visto o se ha complementado con una serie de opiniones que se han dado respecto a este tema, evidentemente, que no obstante han sido dadas estas opiniones, como son la 080 del 2014, ¿no?, y la 014 del 2014, estas opiniones evidentemente tienen que ser nuevamente consultadas a fin de poder vertirse nuevas opiniones con la nueva normativa de contrataciones. Sin embargo, nos permite ya conocer cuál es la tendencia del OCE respecto a que para que no esté considerada en un expediente técnico una adicional, no tendría que estar en ninguna parte de los documentos que forman parte del expediente técnico. Estamos hablando de planos, de memoria descriptiva, de especificaciones técnicas y del presupuesto de obra, incluso los estudios complementarios que forman parte del expediente técnico. Entonces, eso es importante aclarar. Ahora, con respecto a que debe ser indispensable, como su nombre lo dice, tiene que ser un adicional extremadamente necesario, indispensable. No puede ser una mejora o un adicional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un colegio, ¿cierto?, estamos dentro del presupuesto, dentro de la meta prevista, está realizar un colegio de 2 o 3 niveles, evidentemente todo adicional de obra que se pueda generar aquí tendría que ser por necesidad, indispensable, ¿no es cierto? Si por ahí, por A o B motivos, ¿no?, los usuarios de este plantel sugieren, ¿no?, al residente de obra o al supervisor de hacer un patio al costado del colegio, ¿no?, en el cual se coloquen unas bancas, ¿no?, con unos faroles, un lugar agradable para poder extender o poder relajarse, ¿no?, los docentes, digamos, que van a enseñar en este colegio. Evidentemente esto no sería parte de una finalidad indispensable, ¿no?, y necesaria, ¿no?, para culminar con la meta prevista. Evidentemente no se podría dar. Incluso, ¿no?, se podría dar el caso extremo de que un cerco perimétrico que no ha sido considerado en la meta prevista inicial y que se quiera reparar para dar mayor seguridad al plantel, tampoco podría ser parte de un adicional de obra. ¿Por qué? Porque no es parte de la meta prevista inicialmente, ni siquiera desde los estudios de preinversión. Entonces, por ese lado, tenemos que tener en cuenta que no podría ser o no se constituiría en un adicional de obra un cerco perimétrico en esas condiciones. De igual manera, si tenemos una carretera, ¿no?, del kilómetro 0 al kilómetro 50, y esa carretera, ¿no?, tenemos que hacer mejoramientos de los suelos, tenemos que hacer obras de arte, sutrenes, cunetas, ¿no?, como adicional de obra, evidentemente también tenemos que tener mucho cuidado de que estos sean para cumplir la finalidad del contrato principal, ¿no? Es decir, para poder culminar la carretera. Evidentemente, si no hago un mejoramiento de suelo, yo no podría culminar la carretera. ¿Por qué? Porque sencillamente esa carretera podría colapsar o podría fallar por asentamiento, ¿no? Entonces es necesario en esas condiciones un adicional de obra, como sería un mejoramiento de los suelos. Pero sin embargo, si yo tengo una carretera y quiero hacer unos paraderos, ¿no?, adicionalmente, porque lo han pedido o lo ha pedido una población, ¿no?, específica, dentro de o que están
que están dentro del radio de acción de esta carretera, evidentemente eso podría discutirse, no sería una necesidad indispensable para hacer una adicional de obra. Entonces, el primer paso es reconocer si es o no es una adicional de obra para poder elaborarlo y poder tramitarlo, ¿cierto? Ahora, con respecto a los causales, debemos mencionar lo siguiente, ¿no? Una prestación adicional de obra se puede generar por dos causales básicamente. El primero, por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, y el segundo causal es por deficiencias en el expediente técnico de obra. En el primer caso, de situaciones imprevisibles, muchas veces se elabora un expediente técnico, pero hasta que se inicia la ejecución de la obra, pues existe una serie, ¿no?, de factores naturales o eventos naturales, meteorológicos, qué sé yo, que pueden modificar, ¿no?, parte de nuestra obra, ¿no?, el lugar donde se va a desarrollar la obra, de tal manera que podría, de alguna manera, originar la necesidad de hacer algunos adicionales de obra por ese motivo, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, estos adicionales serían por una situación imprevisible posterior a la suscripción del contrato. Sin embargo, también podría darse el caso que podría establecerse una serie de diseños de tal manera que al momento de ejecutar la obra, es decir, se pueda detectar por parte de la supervisión o del contratista de que esos diseños no son los más aparentes o los más adecuados para poder desarrollar, ¿no es cierto?, un trabajo específico, por lo cual tendría que modificarse o tendría que corregirse la deficiencia de esos diseños de tal manera de poder realizar una obra determinada de una manera adecuada, ¿no es cierto? Podría darse el caso que en algún lugar, no obstante, ha sido claramente señalado en los términos de referencia, algunos suelos, digamos, según los estudios, hayan sido considerados a una determinada profundidad, ¿no es cierto? Sin embargo, al momento de ejecutar la obra y al hacer los ensayos correspondientes, se ha determinado que ese suelo en ese lugar que había sido considerado bueno ha resultado malo, de tal manera que en este caso específico se pueda detectar de que ha habido una deficiencia en el expediente técnico y esto puede originar un adicional de obra. Pero la recomendación final con respecto a determinar los causales es que cada caso es particular, es decir, cada caso debe analizarse de una manera específica, cada caso es distinto al otro, entonces no podemos establecer reglas, ¿no?, de qué situaciones sí son imprevisibles y qué situaciones sí son por deficiencia. Cada caso es muy distinto, ¿no es cierto? Hay que revisar los términos de referencia, ver lo que las entidades le han exigido a los proyectistas y de acuerdo a eso recién poder determinar si hubo o no hubo deficiencia en un determinado proyecto, elaboración de proyecto o elaboración de expediente técnico. Ahora bien, la misma normativa de contrataciones, la nueva normativa de contrataciones establece los porcentajes de incidencia de los presupuestos adicionales de obra. Para eso, en la diapositiva podemos observar una fórmula en la cual vemos que está contenido básicamente por el monto del contrato original de obra, los mayores metrados, el presupuesto adicional aprobados y los que están en trámite, ¿no es cierto?, así como los adicionales de emergencia y los presupuestos deductivos vinculados, ¿no? Entonces, estos componentes forman parte de esta fórmula. La novedad en este nuevo reglamento es que los mayores metrados, que observamos aquí en la gráfica, recién se incorporan con este nuevo reglamento para determinar esta incidencia de los presupuestos adicionales. No obstante, debemos aclarar que los mayores metrados, según el nuevo reglamento, no son adicionales de obra, no son prestaciones adicionales de obra. ¿Por qué? Porque la misma normativa de contrataciones, cuando nos definen qué cosa es un mayor metrado, nos dicen que son aquellos que no provienen de variaciones del expediente técnico, ¿no es cierto? Además señala que el mayor metrado no puede ser considerada una modificación del expediente técnico. Es por eso que claramente decimos que este mayor metrado no es
un adicional de obra. Sin embargo, forma parte de la fórmula para determinar la incidencia de los presupuestos adicionales de obra. Ahora bien, ¿cuándo procede la ejecución de las prestaciones adicionales de obra? Hay dos condiciones básicas, ¿no?, que se deben dar. Primero, debe haber una certificación de crédito presupuestario. Si no hay esta certificación, es decir, si no hay dinero, no se puede ejecutar un adicional de obra. Y además, antes de ejecutar la obra, tiene que ser aprobado, ¿no?, por una resolución del titular de la entidad, ¿no? Es importante esto. Es obligatorio que esta aprobación del adicional de obra sea dado por el titular de la entidad. Esta función es indelegable, no pueden delegar, un titular no le puede delegar a un gerente para que apruebe una prestación adicional de obra. Tiene que ser el titular de la entidad. Ahora pasemos a conversar un poco sobre los plazos para la tramitación de las prestaciones adicionales de obra. Primeramente tenemos en esta gráfica que se debe anotar en el cuaderno de obra la necesidad de la realización del adicional. Esta anotación puede ser hecha por el contratista a través del residente de obra o por el supervisor de obra, ¿no es cierto? Ahí se define la necesidad del adicional de obra. Luego, vemos que el paso siguiente es de que el supervisor debe comunicar la necesidad de este adicional de obra como máximo dentro del plazo de 5 días. Este plazo es nuevo, recién está en el nuevo reglamento. De esta manera la entidad recibe esta necesidad o esta confirmación de la necesidad por parte del supervisor y decide quién hace el expediente adicional. Recordemos que la nueva normativa establece claramente que hay 3 posibilidades, ¿no? La entidad puede decidir entre hacerla ella misma, entre contratar a un consultor externo o de encargarle a la supervisión de obra para que haga el adicional de obra y esta como una prestación adicional de supervisión. Será considerada como una prestación adicional de supervisión. Entonces, y luego de elegir cualquiera de estas 3 formas, deberá presentarse el expediente adicional, evidentemente, a la supervisión, pero se presenta a la supervisión siempre y cuando evidentemente no lo haya hecho la supervisión, ¿no? Es decir, cuando hay un consultor externo se presenta a la supervisión ese expediente adicional, ¿no es cierto? Ese consultor externo tendrá que presentarle a la supervisión ese adicional para que lo revise, ¿no es cierto? Si lo ha hecho la entidad, también tendrá que presentarlo a la supervisión para que también lo revise. ¿Dentro de qué plazo? Dentro del plazo de los 5 días hábiles que se muestra en esta gráfica, ¿no? Entonces ahí se remite al supervisor la viabilidad de la solución técnica planteada en el adicional cuando el supervisor no sea el que realice ese adicional. Obviamente si lo ha hecho el adicional el supervisor, ya directamente tendrá que ingresarse a la entidad y la entidad tendrá 12 días hábiles para poder pronunciarse. De igual manera, si ese adicional lo revisa la supervisión, tiene 5 días hábiles y tendrá que ingresarlo a la entidad porque la entidad va a tener 12 días hábiles para emitir una resolución, ¿no es cierto?, aprobando el adicional de obra o denegándolo también, ¿no? Podría denegar el adicional de obra. Aquí hay un punto importante. ¿Qué sucede si no se aprueba en ese plazo o la entidad no aprueba en ese plazo el adicional de obra? Definitivamente allí podría darse el caso que se tenga que reconocer al contratista de obra por la demora una ampliación de plazo, ¿no? Siempre y cuando se afecte la ruta crítica de la programación de ejecución de obra vigente. Además, existe un trámite posterior, digamos, a todo este trámite que estamos señalando, cuando el adicional de obra es mayor al 15% del monto del contrato original, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta situación, el adicional de obra tendrá que tener autorización de la Contraloría General de la República para poder ser ejecutado. Acá tenemos una gráfica que nos explica este tema. Primeramente, la entidad
presenta esa documentación sustentatoria, ¿no es cierto? Con la presentación sustentatoria lo presenta a la Contraloría General de la República. ¿Para qué? Para que la Contraloría pueda revisar ese adicional de obra y pueda autorizar su ejecución. La Contraloría de la República, como se observa en este diagrama, tiene máximo 15 días hábiles, ¿no es cierto? Y luego tendrá que pronunciarse a través de una resolución, ¿no?, de la Contraloría General de la República, aprobando o desaprobando, ¿no?, este adicional de obra, autorizando o no autorizando este adicional de ejecución de obra. Podría ser también que lo apruebe en parte. Por ejemplo, si la entidad aprueba un adicional de obra por 1 millón de soles, ¿no es cierto?, lo presenta a la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la República lo evalúa y determina que solamente proceden 800.000 soles, digamos que 200.000 soles no han estado debidamente sustentados según la Contraloría General de la República, en su pronunciamiento será un pronunciamiento en parte, ¿no es cierto? Es decir, que en vez de 1 millón de soles solamente aprueba 800.000 soles y la entidad evidentemente tendrá que atenerse a ese pronunciamiento que la Contraloría General de la República ha hecho. Sin embargo, según el reglamento, la entidad puede apelar, ¿no?, este pronunciamiento, y si apela, definitivamente la Contraloría tendría ya no 15 días hábiles, sino 30 días hábiles para poder pronunciarse respecto a esta apelación. Ahora, evidentemente, al momento de presentar también este adicional de obra a la Contraloría General de la República, la Contraloría podría solicitar, según la gráfica, ¿no?, y según el reglamento, por única vez información complementaria. Y mientras la entidad, ¿no?, que tiene como máximo 5 días hábiles para atender esta información complementaria, no la presente, este plazo se interrumpe, ¿no?, hasta que la entidad presente esta información complementaria. Como apreciamos, este es el trámite, ¿no?, para poder aprobar estos adicionales de obra que superan el 15% del monto de contrato original por parte de la Contraloría General de la República, ya que el Sistema Nacional de Control le da la facultad para que ellos puedan aprobar estos adicionales de obra o autorizar la ejecución de estos adicionales de obra. ¿Qué pasa con las garantías cuando se apruebe el adicional de obra? Bueno, la garantía de fin cumplimiento por la prestación adicional se tendrá que presentar, ¿no es cierto? Debe ampliar el contratista el monto de la garantía de fin cumplimiento cuando se aprueba un adicional de obra. Esto está en el artículo 175 del nuevo reglamento. Para culminar esta clase, debemos señalar que actualmente se ha emitido hace muy poco tiempo la Directiva 011-2016 CG/GPROT de la Contraloría General de la República, en el cual se ha emitido una directiva para las prestaciones adicionales de obra que superan el 15% del monto del contrato de obra, ¿no? Esta directiva definitivamente ha establecido algunas precisiones respecto a la tramitación de un adicional de obra cuando supera el 15% del monto de contrato original. Evidentemente esta directiva obedece ¿a qué? A los cambios de la nueva normativa de contrataciones, ¿no? Además, les dejo como un tema complementario para que puedan ampliar su panorama respecto a la clase de hoy, algunas opiniones, ¿no?, que se han emitido, es cierto, con la anterior normativa, pero que podría a ustedes servirles de referencia, por eso le pongo como referencia, de manera referencial, para ampliar sus criterios y de tal manera puedan ustedes desarrollar una gestión adecuada en la ejecución de los contratos de obra pública. Bueno, les agradezco por su atención en esta clase, no sin antes invitarlos para que participen en nuestro foro de consultas a fin de aclarar cualquier duda que ustedes tengan y gustosamente le vamos a atender.